Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se extiende a los mares, con ataques a petroleros, un puerto omaní incendiado y buques alcanzados por proyectiles cerca del estrecho de Hormuz, clave para la gran parte del petróleo mundial. Los petroleros en aguas iraquíes fueron incendiados, dejando un muerto y 38 rescatados, mientras en Omán los equipos de emergencia han combatido un incendio tras un presunto impacto de un dron. Además, en Bahrein se informó de un ataque a depósitos de combustible. 3 buques más sufrieron impactos cerca del estrecho y un portacontenedores frente a Emiratos Árabes Unidos sufrió un pequeño incendio. Por cierto, el G7 analiza la posibilidad de escoltar los barcos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbollah afirmaron atacar más de 50 objetivos en Israel. Los estados del Golfo interceptaron nuevas oleadas de drones y misiles iraníes, incluso en Dubái. Además, por último, desde Irán circulan informes de ataques selectivos con drones contra puestos de seguridad interna y miembros de la milicia Basij en Teherán y Karaj, que fuentes locales atribuyen a Israel. Bueno, como les comentaba ayer, estamos entrando en una fase donde Estados Unidos e Israel están explotando la absoluta superioridad aérea, y eso se concreta en 2 cosas. Primero, como el objetivo es tratar de reabrir o de mantener abierto el estrecho de Hormuz, pues hay que evitar que Irán pueda, utilizando cualquier tipo de buque, minar las aguas del estrecho de Hormuz o lanzar drones desde las costas para poder interrumpir el tráfico de petróleo. Para ello, pues Estados Unidos ya ha avisado de que todas las instalaciones portuarias en Irán que se utilicen para ataques contra buques que transiten por el estrecho de Hormuz, pues pasarán a ser objetivo militar válido, y por tanto ha invitado a la población iraní de esas zonas a que se alejen lo más posible de ese tipo de instalaciones portuarias y marítimas iraníes, y está castigando lo que es la flota pues de buques ya más pequeños de Irán. La segunda cosa que está pasando es algo que también les comenté ayer y en días pasados. La superioridad aérea permite hacer muchas cosas en Irán. Por ejemplo, impedir reuniones del gobierno. Por ejemplo, bombardear los intentos de algún órgano iraní de congregarse para decidir cosas o elegir sucesores de puestos de mando vacantes. Pero permite otras cosas ya con una granularidad mucho más fina. Por ejemplo, atacar las comisarías de policía, atacar los cuarteles de la Guardia Revolucionaria y atacar a las milicias Basij. En Irán hay 3 tipos de fuerzas militares o paramilitares. Uno es el ejército convencional, otro es la Guardia Revolucionaria, que son las fuerzas de élite del régimen, las más peligrosas, pero luego hay otra cosa que son las milicias Basij, que son fuerzas paramilitares, que son básicamente la policía política del régimen. Y es esa policía política, las fuerzas Basij, las que se encargan, por ejemplo, de instalar puestos de control por todo Irán para evitar manifestaciones de los opositores, para evitar que haya protestas populares contra el régimen. Bueno, pues ya están empezando a llegar los primeros vídeos de ataques con drones supuestamente llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra este tipo de puestos de control, lo cual, por supuesto, introduce dentro del conflicto una variable muy interesante, y es la de que esos paramilitares, esa policía política del régimen iraní, ya no es libre de congregarse donde quiera, ya no es libre de poner a 25 tíos en una esquina de Teherán a ver quién pasa y quién no pasa, porque si se reúnen 25 tíos, pues crece la posibilidad de que un dron les vuele por los aires. Por tanto, se vuelve a reducir todavía más la capacidad de maniobra del régimen. Hay gente diciendo, pero Dios mío, está durando mucho la guerra. Por el amor de Dios, llevamos 12 días de guerra. Ya dijo Trump al principio que serían 4 o 5 semanas. Poco a poco
se va estrechando la soga en torno al cuello del régimen y se va eliminando lo que son las conexiones nerviosas que puedan poner en comunicación a los mandos del régimen, sean quienes sean, con las fuerzas operativas. El cielo es de Estados Unidos e Israel, las redes electrónicas son de Estados Unidos e Israel, y ahora las calles van a pasar a ser de Estados Unidos e Israel, no por el procedimiento de enviar soldados a ocuparlas, sino por el procedimiento de evitar que el régimen iraní pueda tener soldados ocupándolas. Bueno, aquí en España, ayer comentábamos esa decisión del gobierno de conceder sanidad gratuita y total a inmigrantes irregulares. Pues resulta que Coalición Canaria y el Partido Popular, que forman el gobierno en las Islas Canarias, llevan aplicando eso 10 meses. Escuchen. La sanidad gratuita para inmigrantes en situación ilegal financiada con fondos públicos lleva meses aplicándose en Canarias. El 15 de mayo de 2025 se aprobó una medida que regula la expedición de un documento acreditativo para que extranjeros sin residencia legal puedan acceder a la asistencia sanitaria pública en el archipiélago. La iniciativa adelantada por Canario Today se formalizó mediante la instrucción número 6/2025 de la Dirección del Servicio Canario de Salud, que establece el procedimiento para facilitar atención sanitaria a extranjeros que, pese a no residir legalmente en España, se encuentren en territorio canario. Por otro lado, la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla, financia con fondos públicos talleres de asesoramiento jurídico para personas en situación irregular con el objetivo de explicarles cómo regularizar su estancia en España. Según ha denunciado Vox en el Parlamento andaluz, estos programas cuentan con una dotación aproximada de 442.000 euros. O sea que ayer el gobierno central, Partido Socialista, aprueba algo para toda España que el gobierno canario, Coalición Canaria y Partido Popular ya lleva aplicando desde hace 10 meses. Regalar sanidad gratuita y total a inmigrantes irregulares. Pues está muy bien, ¿no? Usted se desloma a trabajar para poder malamente llegar a fin de mes y se encuentra con que cada vez las listas de espera son mayores y los dos grandes partidos, PSOE y PP, pues metiendo más usuarios en una sanidad en la que tampoco aumentan el número de médicos o de enfermeras, con las mismas instalaciones, cada vez más gente con cobertura sanitaria, con el agravante de que esa gente que están metiendo no ha pagado nunca €1 de impuestos y lo está pagando todo usted. O sea, usted paga su sanidad, la de los que no pagan impuestos y acaban de llegar en patera desde no sé dónde, y encima, como tampoco aumentan el número de instalaciones, hospitales, médicos, enfermeras, pues resulta que usted, que paga lo de todos, cada vez tiene una asistencia sanitaria peor. Pues está muy bien, ¿no? Luego, que ¿por qué sube Vox en las encuestas? No sé, es que puestos a elegir entre un PSOE que aprueba la sanidad gratuita para inmigrantes ilegales que no han cotizado nunca en euro, y un PP que también lo aprueba en Canarias para inmigrantes ilegales que tampoco han cotizado nunca €1, pues oiga, es que no hay color, hay que votar a cualquier otra cosa, menos los que hagan eso con nuestro dinero, ¿no les parece a ustedes? Resulta que el dinero de nuestros impuestos va para sanidad de los que no pagan impuestos. Está muy bien. Bueno, no sé si salta la sorpresa o no salta la sorpresa. Sánchez vuelve a comportarse como un auténtico miserable y como un traidor a España en general, y en particular para con los que sirven a España. Resulta que el gobierno de Sánchez no va a presentar acusación contra los narcos de Barbate que mataron a los guardias civiles en aquella persecución de la que tenemos todos las imágenes en la retina.
La Abogacía del Estado no se ha personado como acusación en la causa por el ataque que costó la vida de 2 agentes de la Guardia Civil y dejó a otros 4 heridos tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate la noche del 9 de febrero de 2024. De este modo, el procedimiento queda en manos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares de los familiares de las víctimas. Según han confirmado a OK Diario fuentes jurídicas, en la causa están personados los familiares de los agentes fallecidos Miguel Ángel González y David Pérez, tanto a título particular como mediante acusaciones populares. También participan varias asociaciones de la Guardia Civil, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, JUCIL, y la Asociación Escalada de Suboficiales de la Guardia Civil, además de entidades como la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializadas. O sea que asesinan los narcos a 2 guardias civiles y la Abogacía del Estado de Sánchez, que actúa a las órdenes del gobierno de Sánchez, no se persona en la causa. Están muy ocupados, supongo, defendiendo a los delincuentes del PSOE, como por ejemplo García Ortiz, el exfiscal general del Estado. Supongo que están muy ocupados pues tratando de ver cómo sacar adelante leyes ilegales. Supongo que están muy ocupados tratando de ver cómo aplican selectivamente la que viene de Europa. Si le conviene a Sánchez se aplica y si no le conviene no se aplica. Supongo que la Abogacía del Estado está muy ocupada actuando como bufete de abogados de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Pero hombre, aunque solo fuera por, en fin, cubrir el expediente y por posturear un poquito y porque no fuera todo tan obsceno, pues hombre, podían haberse personado en la causa en la que se juzga ese asesinato de 2 guardias civiles. No sé, aunque no hubieran hecho nada, se podía haber personado ahí la Abogacía del Estado y, en fin, luego pues no hacer nada. Pero empiezo a pensar que Sánchez disfruta demostrando que le importan un bledo los servidores públicos muertos, que le importa un bledo la impunidad del narco, que le importa un bledo, por supuesto, España, los intereses de los españoles. Le importa un bledo todo, salvo su propio culo. Con lo cual, pues ni se molesta en posturear, ni se molesta en decir a la Abogacía del Estado, persónate, luego no hacen nada, se las apañen ahí los familiares de los guardias civiles. Ni siquiera se molesta en eso, en ordenar a la Abogacía del Estado que al menos posturee que hace algo para defender a los guardias civiles que se enfrentan con el narco y algunos de los cuales, como los de Barbate, pierden la vida. Bueno, ¿creen ustedes que todas estas cosas... antes de ir a ello, ¿saben ustedes cuántas limitaciones de velocidad hay en estos momentos en la red ferroviaria española? Más de 1000. Escuchen. Adif mantiene actualmente más de 1 millar de limitaciones temporales de velocidad repartidas por la red ferroviaria española, una situación que refleja tanto el estado de diversas infraestructuras como las obras que se ejecutan mientras las líneas continúan abiertas al tráfico. Según un listado actualizado correspondiente a la semana del 9 de marzo, al que ha tenido acceso El País, existen 1077 puntos con los que los trenes deben reducir la velocidad por motivos de seguridad. Estas restricciones se aplican cuando se detectan incidentes en la vía o durante trabajos de mantenimiento y mejora que obligan a extremar las precauciones. Aunque su objetivo es garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria, la consecuencia habitual es una reducción de la velocidad de los trenes y en muchos casos retrasos respecto al horario previsto. Estamos hablando de limitaciones de velocidad que en algunos casos hacen que el tren tenga que ir a 30 km por hora. Simplemente como referencia, Usain Bolt corre más que eso. Con lo cual, pues, si hacemos una carrera entre los trenes de Óscar Puente y Usain Bolt, gana Usain Bolt, como pillemos uno de los tramos de limitación a 30 km por hora. ¿Cuántas de estas limitaciones son nuevas porque de repente el gobierno ha entrado en modo pánico
después del accidente de Adamuz. Este mapa de los puntos de la red por donde hay limitación de velocidad debido al mal estado de las vías o porque ahora hay obras, este mapa estaba accesible libremente hasta hace no demasiados días y de repente el ministerio lo quita. Y ha sido curiosamente el periódico El País el que ha cogido y lo ha publicado. ¿Por qué lo quita el gobierno? Dice que es información sensible. Información sensible, el que veamos... Sí, bueno, tienes razón, es información sensible. Afecta a la sensibilidad de las personas ver por qué sitios hemos estado transitando a velocidades como si el mantenimiento se realizara bien, cuando en realidad no se estaba realizando bien, porque se estaba gastando esta gentuza el dinero pues en sus pilinguis, en coca, en llevárselo crudo, en vez de mantener esas vías por las que pasan millones de viajeros que, por lo que vemos ahora, se estaban jugando la vida. Y algunos al final la han perdido en Adamuz. Por cierto, lo pregunto casi todos los días, pero es que estoy un poco alucinado. ¿Alguien en el Tribunal Supremo ha sacado del cajón las denuncias que hay contra el gobierno por los 15 muertos del gran apagón? ¿O siguen en algún cajón guardadas? ¿Alguien en el Tribunal Supremo va a hacer algo para ver las responsabilidades del gobierno en los más de 130 muertos de la Dana? ¿O siguen guardada en un cajón las denuncias que se han presentado? A la espera de a ver si la jueza de la Dana y su marido logran que la causa se retrase lo suficiente como para que prescriban todos los delitos. Vamos a ver qué pasa con la investigación del accidente de Adamuz, pero desde luego los precedentes no son muy alentadores. Cuando el Partido Socialista no tiene a nadie a quien echar la culpa de algo de lo que él es responsable, entonces inevitablemente la estrategia pasa a ser: 1, controlar las asociaciones de víctimas, y 2, retrasar la causa lo máximo posible. Y bueno, con ayuda de los jueces amigos, pues parece que en ocasiones lo terminan consiguiendo. Vamos a ver si tenemos suerte y en alguna ocasión no lo consiguen y acaban en la cárcel los responsables de la corrupción, del nepotismo, de la incompetencia o del simple delirio ideológico que han provocado tantos muertos en nuestro país y que, mientras que los jueces no sancionen esas conductas, seguirán provocando muertos. Y de esos muertos futuros, queridos señores jueces, una parte de la responsabilidad será suya por no haber castigado a tiempo todas esas conductas que al final matan españoles. Bueno, ¿creen ustedes que somos el único país en que pasan estas progreses? ¿Qué va? ¿Qué va? Miren qué cosas pasan en Alemania. Un grave escándalo ha estallado en Berlín después de que en un centro juvenil fuera acusado de no denunciar una presunta agresión sexual grupal contra una menor para evitar que los sospechosos fueran señalados como típicos musulmanes. Los hechos habrían ocurrido en un centro juvenil del barrio multicultural de Neukölln, donde una estudiante de origen turco-kurdo denunció haber sido víctima de tocamientos y posteriormente de una violación por parte de varios jóvenes de origen árabe. Según información difundida por medios alemanes, el episodio más grave se habría producido en noviembre, cuando la menor fue presuntamente violada en el jardín del centro durante la noche. La víctima relató que tras la agresión permaneció durante horas escondida en un rincón y que al intentar abandonar el lugar encontró las puertas cerradas y tuvo que saltar una valla para escapar, lo que le provocó una fractura en el tobillo. Posteriormente se supo que uno de los agresores habría grabado el ataque en vídeo y utilizado esas imágenes para amenazarla. Bueno. Pues ya ven ustedes, aquí vemos cómo de vez en cuando los medios de comunicación españoles publican titulares del estilo: 3 jóvenes violan a una chica en no sé dónde.
ya, pues la gente se lo toma no a coña, pero ya con una cierta dosis de cinismo. Y cada vez que un medio pone eso, dicen 3 jóvenes de Jovenlandia, 3 menores de Menorlandia, 3 hombres de Hombrelandia. Porque sistemáticamente se produce en muchos medios de comunicación españoles una ocultación del origen de los agresores sexuales, de los asesinos, de los maltratadores, cuando ese origen es pues algún país africano o algún otro país del extranjero. Solamente se da información completa de los agresores cuando encuentran un caso donde el agresor o los agresores son españoles. Entonces ahí sí, ahí vamos, tenemos hasta la foto en muchos casos de los agresores. Pero no es exclusivo de España, es en todo Occidente. Ha habido una promoción deliberada de una invasión migratoria descontrolada y, por supuesto, eso ha tenido consecuencias en el ámbito de la seguridad, consecuencias que han sido especialmente dramáticas para mujeres y para homosexuales, que son pues 2 de los colectivos más agredidos por esta gente tan multicultural. Y viene de lejos esta ocultación, y no es solo de los medios. ¿Recuerdan ustedes cómo la policía alemana trató de ocultar los incidentes en aquella Navidad donde se produjeron agresiones sexuales al por mayor? En Hamburgo, creo recordar. ¿Recuerdan ustedes las instrucciones de la policía británica para no reflejar en los partes de determinados delitos el origen étnico de los agresores? ¿Recuerdan ustedes cómo en el Reino Unido, pues en lugar, para no decir pues es árabe el agresor, utilizan asiático? En serio, sí, o sea, un argelino viola a una señora en Londres y en el parte pone asiático, por asimilación con los pakistaníes, pero a los que tampoco llamas musulmanes, y todo lo de asiático pues puede ser chino, un taiwanés que pasaba por ahí, ¿no? Y en Suecia la ocultación también del origen étnico de los agresores, pues ya vemos a lo que ha conducido. Hay zonas en Suecia que casi tienen una tasa de mortalidad superior a la de una zona de guerra. Bueno, pues en fin. Luego se preguntan que por qué la gente vota para echar a todos estos que nos llevan apacentando hacia el abismo. ¿Cuánto? ¿2 décadas? ¿3 décadas? Vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunos de los temas, algunas de las noticias que ya pueden leer todos ustedes en la portada de Gaceta.es. Entre otras, un niño español se ve obligado a pedir ayuda en el Parlamento Europeo porque el gobierno no financia un medicamento para tratar la piel de mariposa. Es una noticia de Unai Cano que ya pueden leer todos los detalles en Gaceta.es. También pueden leer otras noticias, en este caso que nos llevan hasta Europa. Un estudio alerta del auge del islamismo entre jóvenes musulmanes en Alemania. 1 de cada 4 quiere un Estado islámico. Preocupante cifra, sin duda. Vamos a contarles ahora que el Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y Partido Popular, va a destinar 3,5 millones de euros en 2 años para atender a 25 menas. Atención a la cifra, más de 5.800 euros al mes por cada plaza. Es una información que firma Rubén Pulido. Como siempre, les recomendamos también nuestra sección de opinión y la viñeta de la Iberosfera, el humor de Santi Orue, que hoy habla sobre el IVA. No se lo pierdan. Es todo. Les deseamos un muy feliz jueves y les mandamos un saludo desde la redacción de La Gaceta.
Muchísimas gracias, don Paco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.